encuentro en octavo semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana, carrera de licenciatura en Pedagogía Infantil. En este momento me encuentro desarrollando un diplomado de didácticas flexibles para población diversa y en el marco de este proceso formativo estoy desarrollando unas estrategias para la prevención del bullying o acoso escolar con los estudiantes del grado 10.1 de la Institución Educativa Inmaculada Concepción en San Andrés de Tumaco. En este momento me encuentro con la psicóloga Eliana Estupiñán y ella, desde su gran experiencia que tiene de más de 15 años de trabajo en comunidad, nos va a brindar unos aportes frente a este tema. Precisamente el enfoque o la pregunta problemática que surge de este proceso de investigación es la siguiente y va orientada hacia ese tema. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para mejorar las relaciones interpersonales de las estudiantes de este grado 10.1 de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, pues para evitar el acoso escolar que se está presentando con los estudiantes inmigrantes de Venezuela? En torno a la prevención del acoso escolar, yo diría que es muy importante que en el aula se empiecen a desarrollar procesos de construcción de sinergia. Entonces, desde allí, empezar a generar procesos de comunicación asertiva y más que asertiva, empática, que permita que estos chicos y chicas se reconozcan, reconocer mi yo para reconocer al otro y salir en el encuentro con el otro. Y construir no solo mi opinión, sino considerar la opinión del otro o la otra para construir una tercera alternativa o tal vez una cuarta alternativa y muchísimas más alternativas, porque no hay una sola manera de ver las cosas o de hacer las cosas, sino que a partir de la construcción, si se quiere, colaborativa, poder construir diversas alternativas dentro de la acción de la educación dentro del aula. Muy bien, perfecto. Y partiendo de ese contexto, de todas esas particularidades que se deben tener en cuenta en un aula de clases o que un docente debe tener en cuenta para sí mismo desarrollar sus estrategias, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted que es importante tener en cuenta este contexto de los estudiantes en un salón de clases? Bueno, el contexto es supremamente importante porque nos permite, primero, saber que necesitamos en ese reconocer el contexto, hacer una caracterización de nuestros estudiantes, ¿cierto? Porque esto nos va a permitir, a partir de esa caracterización, poder conocer las diferencias que existen en términos culturales, étnicos, socioeconómicos, tal vez de capacidades de aprendizaje, las condiciones de discapacidad de niños y niñas dentro del aula. No solamente la discapacidad motriz, sino también la cognitiva, la del lenguaje, cualquier tipo de discapacidad. Sí, digamos que todas estas cosas que hacen que los chicos y chicas aprendan dentro de un mismo espacio, pero de maneras distintas. Y eso, ¿cómo lo hacemos como docentes? Es poder brindar esos espacios de conversación con el niño, niña, poder generar esos espacios de interacción. Nosotros como docentes, bueno, ustedes que están preparándose para ser docentes, poder desarrollar espacios de interacción y observar esos espacios de interacción entre los mismos niños y niñas y de nosotros con esos niños y niñas. Y desde allí poder tener toda esta información que nos va a permitir luego empezar un proceso de planeación de tanto las metodologías que implementamos dentro del aula, como los materiales, como los recursos que necesitamos para promover un aprendizaje desde el pensamiento crítico, tal vez también desde un proyectándonos también hacia un aprendizaje colaborativo que nos permita desde el trabajo en equipo dentro del aula poder construir un proceso de formación que esté, digamos que sea más dinámico, más chévere, más agradable y que posibilite muchísimo más el aprendizaje como tal. Partiendo digamos, de allí y de que debemos tener en cuenta esta diversidad social que hay dentro de una institución educativa o de un salón de clases, surge otra pregunta precisamente, y son ¿cuáles son los recursos didácticos más adecuados que se deben utilizar en un salón de clases?
creo que como docente debo reconocer qué es lo que tengo allí dentro de mi institución educativa, no solo como los recursos materiales, sino como las TICs que se pueden utilizar allí. Puede ser que hay unas instituciones educativas que tengan mucho más amplio acceso o disponibilidad de recursos para que los chicos y chicas puedan utilizarlas, pero a veces no, sino también en las capacidades de las personas, en el contexto en el que viven las personas para poder desde allí utilizar, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, mi procedencia étnica, y que esta particularidad, si soy un chico o chica que está en riesgo o vive en un contexto vulnerable, poder ver cuáles son esas potencialidades que tienen esos chicos y chicas para que se pueda empezar a generar dinámicas dentro del aula de clase que promueve el trabajo en equipo y que esa diversidad de la que hablábamos antes no se convierta en una cosa que genera ruptura, sino que al contrario suma capacidades, porque esto que es diferente más esto otro que también es distinto, podemos construir una cosa que considere las dos particularidades y enriquezca el proceso de aprendizaje. Bueno, ahí ven ustedes todos los aportes grandiosos que nos pudo dar la psicóloga Eliana Estupiñán desde su gran experiencia del trabajo en comunidad. Doctora Eliana, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, esperamos que continúen haciendo estos procesos de investigación y que los resultados de esas investigaciones sean compartidas dentro de las instituciones educativas, no solamente con las directivas, sino con los chicos y chicas, y que ellos puedan reconocer cuál es su realidad, la dinámica escolar y qué es lo que quieren hacer para mejorarla, potenciarla y gozársela mucho más. Entonces, muchísimas gracias también a todos ustedes y hasta luego.